Los Ángeles, California, fue testigo de protestas masivas este junio, cuando la gente llenó las calles para manifestarse contra el abuso del gobierno estadounidense hacia los inmigrantes, y la administración de Donald Trump respondió con una represión muy fuerte. Trump ordenó el envío del ejército a Los Ángeles. Envió a 700 infantes de marina y 2,000 miembros de la Guardia Nacional. Esto ha provocado una crisis política en Estados Unidos porque el gobierno local de California acusa a Trump y al gobierno federal de violar la Constitución. El gobernador de California presentó una demanda y una solicitud para bloquear a Trump y al Departamento de Defensa de Estados Unidos, acusándolos de la militarización ilegal de Los Ángeles y condenando la toma de control de una unidad de la Guardia Nacional de California, lo cual, según el gobernador, es ilegal. La respuesta de la administración de Trump ha sido extremadamente agresiva. Policías y militares han estado disparando contra manifestantes e incluso periodistas. De hecho, hubo un escándalo diplomático después de que un policía militarizado de Los Ángeles disparara a una periodista australiana mientras transmitía en vivo por televisión, lo que llevó al primer ministro de Australia, Albanese, a criticar al gobierno de Estados Unidos por reprimir violentamente no solo a los manifestantes, sino también a los periodistas que informaban sobre estas protestas. Muchos otros periodistas en Los Ángeles también informaron haber sido atacados a tiros por las autoridades. Esto no fue solo un incidente aislado. Esta es una táctica intencional que están utilizando las autoridades estadounidenses. Lo que esto demuestra es cómo las políticas sumamente agresivas que persigue el imperio estadounidense en todo el mundo, en las guerras que libra constantemente en países como Irak, Afganistán, Yemen, Siria, Libia y más allá, esas políticas agresivas eventualmente regresan a casa. Esas tácticas represivas se utilizan contra personas dentro de Estados Unidos. Y esto se puede ver muy claramente en la militarización de las fuerzas policiales estadounidenses. Es común que los departamentos de policía de Estados Unidos tengan vehículos blindados y equipo militar pesado, y esta tecnología de grado militar proviene del Pentágono. De hecho, lo que resulta muy llamativo es que se puede hacer un gráfico que muestre el número de soldados estadounidenses que ocupaban Irak ilegalmente en una guerra de agresión, y cuando la mayoría de esos soldados regresaron a casa, hubo un aumento masivo en el equipo militar que el Pentágono entregó a los departamentos de policía de Estados Unidos. Así que los soldados regresaron a Estados Unidos y militarizaron el país y, por supuesto, el complejo militar industrial se ha beneficiado a medida que las fuerzas policiales estadounidenses se han militarizado. Y también son las empresas privadas de prisiones las que han obtenido enormes ganancias gracias a estas políticas represivas del gobierno estadounidense. De hecho, inmediatamente después de que Trump ganara las elecciones presidenciales en noviembre de 2024, las acciones de las principales empresas de prisiones con fines de lucro en Estados Unidos se dispararon. Un buen ejemplo de esto es GEO Group. En septiembre de 2024, la acción de GEO Group estaba alrededor de $12 estadounidenses, y para enero de 2025, la semana de la investidura de Trump, su acción estaba en $33, más que duplicándose, porque estas empresas privadas de prisiones sabían que se beneficiarían de las políticas sumamente represivas de Trump. Ahora, Trump está utilizando una retórica muy extrema y parece que está librando una guerra contra su propio país. Trump se refirió a los manifestantes en Los Ángeles como un riesgo para la seguridad nacional, lo que demuestra cómo el imperio estadounidense, que ha librado guerras en todo el mundo, termina trayendo a casa las mismas tácticas que utiliza en el extranjero. Trump se refirió a las protestas como un supuesto ejemplo de, cito, invasión y anarquía del tercer mundo, fin de la cita, y en particular criticó a los manifestantes por usar las banderas de países extranjeros, especialmente de México y de países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Guatemala, porque hay millones de personas en Estados Unidos que son originarias de esos países,
aunque muchas tienen ciudadanía y residencia legal y no es un delito ondear la bandera de otro país. Donald Trump debería saber eso porque él aparece regularmente en eventos con la bandera de Israel y se ha referido con orgullo a sí mismo como el mejor amigo de Israel en toda la historia de Estados Unidos. Y debo señalar que es muy común que los políticos estadounidenses pongan la bandera de Israel en su oficina del Congreso en Washington, especialmente los republicanos y los políticos de derecha que están aliados con Trump. Así que su problema no es realmente con las banderas extranjeras, sino en realidad con las banderas de ciertos países que no le gustan al imperio estadounidense, como por ejemplo Palestina. Si ondeas una bandera palestina, la administración Trump puede arrestarte y deportarte. Trump ha presumido de que está haciendo todo lo posible para intentar deportar a los manifestantes pro-Palestina. Y Marco Rubio, que probablemente es la persona más poderosa en la administración Trump después del propio Trump, Rubio está sirviendo simultáneamente como secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, y Rubio presumió de que el Departamento de Estado canceló las visas de más de 300 personas porque expresaron apoyo a Palestina y criticaron a Israel. Así que el mensaje de la administración Trump es muy claro. Si protestas contra la guerra israelí en Gaza patrocinada por Estados Unidos, entonces serás arrestado y deportado. Si tienes una visa legal y residencia legal, el gobierno de Estados Unidos la cancelará. De hecho, la administración Trump arrestó a un estudiante palestino de posgrado en la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, quien tenía residencia legal y una tarjeta verde en Estados Unidos, es decir, residencia legal permanente. Él no es un inmigrante indocumentado, y la administración Trump está haciendo todo lo posible para intentar deportar a Mahmoud Khalil. ¿Y por qué? Marco Rubio dijo que es por sus opiniones políticas, porque se opone a los horribles crímenes de Israel, patrocinados por Estados Unidos, contra su pueblo, el pueblo palestino. Además, la agencia estadounidense que supervisa las deportaciones, llamada ICE, Inmigración y Control de Aduanas, arrestó a Mahmoud Khalil sin una orden judicial, lo cual fue flagrantemente ilegal y una violación de sus derechos civiles. Así que todo esto demuestra por qué ha habido grandes protestas en Los Ángeles y otras ciudades importantes de Estados Unidos condenando a ICE por actuar de manera ilegal. La administración Trump está violando flagrantemente muchas leyes al intentar hacer todo lo posible para convertir la vida de los inmigrantes en Estados Unidos en un infierno, y esto incluye no solo a los inmigrantes indocumentados, sino también a aquellos que han seguido cada una de las leyes estadounidenses. Ahora hay muchísimos casos de residentes legales en Estados Unidos que han sido arrestados e incluso deportados por ICE. Hubo un caso terrible en mayo en el que un padre de 4 ciudadanos estadounidenses fue detenido por ICE durante su entrevista de ciudadanía, después de haber vivido en Estados Unidos durante 12 años. Él estaba cumpliendo con todas las leyes de inmigración y estaba en proceso de convertirse en ciudadano. Y la administración Trump envió agentes de ICE para arrestarlo e intentar deportarlo porque están tan desesperados por deportar a la mayor cantidad de personas posible. Por eso están arrestando a inmigrantes que están siguiendo todos los procedimientos legales y los están arrestando en sus citas oficiales de control con ICE. Cuando se presentan a la cita con ICE los arresta. Y Trump afirma falsamente que está arrestando a criminales, pero la mayoría de estos inmigrantes no tienen antecedentes penales y por eso ICE está persiguiendo a estudiantes. Están arrestando a estudiantes de secundaria. En mayo, agentes de ICE incluso arrestaron a un estudiante de primaria de 9 años en California y van a deportar a este niño de 9 años a Honduras. De hecho, el Wall Street Journal publicó una historia que revela los detalles impactantes de cómo, bajo el mandato de Trump, ICE básicamente ha estado actuando como una banda fuera de la ley que sale a secuestrar personas. Y por cierto, debes tener en cuenta que el Wall Street Journal es un periódico de tendencia conservadora. Este no es un periódico de izquierda.
De hecho, el Wall Street Journal es propiedad de News Corp, que es el conglomerado mediático de derecha del oligarca multimillonario Rupert Murdoch, que también es dueño de Fox News, que básicamente es un medio estatal pro-Trump. Así que el Wall Street Journal no es un periódico parcializado en contra de Trump. Y en este artículo explican cómo el principal asesor de Trump, Stephen Miller, quien supervisa gran parte de su política anti-inmigrante, ordenó a los agentes de ICE que simplemente salieran a arrestar inmigrantes. En realidad, no se están enfocando en miembros de pandillas ni en criminales. Se están enfocando en cualquier persona que sospechen que podría ser un inmigrante indocumentado, así que básicamente están haciendo perfiles raciales y persiguiendo a latinos. Y este artículo relata cómo Miller les dijo a los agentes de ICE que no necesitaban realmente crear una lista de inmigrantes que sospechaban que estaban en Estados Unidos ilegalmente. En cambio, el principal asesor de Trump, Stephen Miller, ordenó a los agentes de ICE que fueran a Home Depot, donde normalmente se reúnen los jornaleros en busca de trabajo, o que fueran a las tiendas de conveniencia 7-Eleven. Así que simplemente están saliendo y deteniendo a inmigrantes al azar que están buscando trabajo. Este artículo explica cómo ICE está actuando de manera completamente ilegal. Se señala que, cito, no hay directivas escritas, pero se les ha dicho a los oficiales que hagan lo que sea necesario para hacer más arrestos. Fin de la cita. Y escucha este pasaje. Es una locura lo que está haciendo ICE. Están actuando como una mafia, como criminales. Cito. Agentes federales realizan arrestos sin orden judicial. Fin de la cita. Eso es obviamente ilegal, viola las libertades civiles. Pero continuando, cito. Agentes enmascarados detienen a personas sin identificarse. Fin de la cita. Así que, de nuevo, eso básicamente es como un secuestro. Alguna persona cualquiera aparece en la calle con ropa cualquiera y simplemente te mete en una furgoneta. Eso es secuestro. Continúo. Estoy leyendo del artículo. Cito. Agentes de civil en al menos una docena de ciudades han arrestado a migrantes que se presentaron a sus audiencias en la corte y en todo Estados Unidos. Personas sospechosas de estar en el país ilegalmente están desapareciendo en el sistema federal de detención sin notificación a sus familias o abogados. Fin de la cita. Por eso la gente está protestando. Por eso lo están llamando secuestros. El gobierno de Estados Unidos está enviando agentes sin órdenes judiciales, sin uniforme, sin placa, y simplemente están metiendo a personas en furgonetas, arrestándolas y llevándolas a centros de detención sin cargos. Y el artículo continúa y describe con detalles impactantes lo que ha estado haciendo ICE. Cita. Al menos 8 agentes con equipo táctico, escudos y rifles rodearon una casa con las armas en alto para arrestar a un padre sin antecedentes penales. En Irvine, California, agentes de ICE condujeron una falange de vehículos militares en el suburbio del condado de Orange para arrestar a una persona, aunque no por inmigración ilegal. Buscaban a un hijo residente que supuestamente había colocado volantes alertando a los vecinos sobre la presencia de agentes de ICE. Fin de la cita. Así que literalmente están arrestando a personas por colocar volantes, no realmente por violar la ley o ser criminales. Es decir, de lo que estamos hablando aquí es de un estado policial. Esto que está ocurriendo es distópico y por eso la gente está protestando. Además, ICE ha estado arrestando y deportando inmigrantes en Estados Unidos simplemente por tener tatuajes. La Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, obtuvo acceso a documentos internos de ICE que muestran que ICE está utilizando fotos de Google Imágenes de tatuajes aleatorios, como una estrella, una corona o incluso un tatuaje de Michael Jordan con el número de su camiseta. Y ICE afirma que si eres un inmigrante con un tatuaje de Michael Jordan, una estrella o una corona, supuestamente eres miembro de una pandilla, y ICE está arrestando y deportando a estos inmigrantes y, en algunos casos, enviándolos a una prisión en El Salvador sin juicio.
Estas son personas que no han sido condenadas por ningún delito y aún así están siendo enviadas a una prisión en un país extranjero y encerradas sin juicio. Por eso ha habido grandes protestas en Los Ángeles y en otras ciudades de Estados Unidos. No solo los inmigrantes, sino también ciudadanos están participando en estas protestas y diciendo que no van a tolerar la deshumanización de millones de personas en Estados Unidos por parte del gobierno. De hecho, si miras el presupuesto de Trump, queda muy claro que está expandiendo significativamente la militarización de Estados Unidos. Y esto es bipartidista. Esto también ocurrió bajo demócratas como Barack Obama y Joe Biden, pero Trump lo está llevando a un nivel completamente nuevo. Él ha presumido de estar expandiendo el presupuesto militar de Estados Unidos a más de $1 billón y también está ampliando de manera masiva el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, que es conocido por su represión autoritaria contra personas en Estados Unidos, espiar a los estadounidenses y reprimir a la gente. Y Trump está expandiendo enormemente el presupuesto del DHS de 65,000 millones a 107,000 millones. Eso es un aumento del 65% en un solo año. Y gran parte de ese dinero va a ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que depende del DHS. Y Trump presume de estar dando a ICE carta blanca para ser extremadamente violento con los inmigrantes, para convertir sus vidas en un infierno, para hacer que tengan miedo de salir en público. Y esto es parte de la estrategia de Trump de usar a los inmigrantes como chivos expiatorios de problemas que en realidad fueron causados por oligarcas multimillonarios como él y sus aliados. Hay 13 multimillonarios en la administración de Trump, y el propio Trump, que es multimillonario, se ha rodeado de algunos de los oligarcas más ricos del mundo. Los invitó a su investidura, como Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. Son estos oligarcas y las grandes corporaciones, que apenas pagan impuestos, los responsables de causar muchos de los problemas internos en Estados Unidos. Pero lo que hace Trump es culpar a los inmigrantes como chivos expiatorios. Él culpa a algunas de las personas más pobres y marginadas de la sociedad estadounidense, mientras Trump reduce los impuestos a los estadounidenses más ricos. Es una guerra de clases. Está haciendo todo lo posible para ayudar a las personas más ricas del país, mientras hace todo lo posible para convertir la vida de los más pobres en un verdadero infierno. Y para intentar engañar a la gente y que apoyen sus políticas represivas, Trump afirma que supuestamente está tomando medidas enérgicas contra los inmigrantes para ayudar a los estadounidenses de clase trabajadora, y sostiene que los inmigrantes están quitando los empleos a los estadounidenses trabajadores. Pero en realidad, la tasa de desempleo en Estados Unidos es extremadamente baja. Es la más baja que ha habido en décadas. Está alrededor del 4%. Hubo un desempleo muy alto en 2009, cuando alcanzó el 10%, y eso fue debido a la crisis financiera provocada por Wall Street y muchos de los oligarcas multimillonarios que están en la administración de Trump y que se están beneficiando de sus políticas y de sus recortes de impuestos para los ricos y las grandes corporaciones. Así que, de nuevo, no son los inmigrantes los responsables de los problemas económicos en Estados Unidos. De hecho, vimos un claro ejemplo de esto durante la pandemia en 2020, cuando se hizo evidente que los inmigrantes constituyen una gran parte de los trabajadores en sectores esenciales de la economía estadounidense, especialmente en la agricultura, donde casi una cuarta parte de los trabajadores en Estados Unidos son inmigrantes. Literalmente están alimentando a la población estadounidense, y el 28% de los trabajadores de la construcción en Estados Unidos son inmigrantes. Cuantos más inmigrantes deporte Trump, mayor será la escasez de trabajadores en los sectores de la construcción y la agricultura, así como en muchos otros sectores. De hecho, como hay una escasez de trabajadores de la construcción, esto llevará a que se construyan menos viviendas, lo que probablemente podría provocar un aumento aún mayor en el ya inaccesible costo de la vivienda en Estados Unidos.
Además, Trump usa a los inmigrantes como chivo expiatorio y dice falsamente que quitan recursos a EEU, pero los inmigrantes pagan muchos impuestos, más que multimillonarios y el 1% rico, cuyos impuestos Trump sigue bajando. De hecho, incluso los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, que no reciben beneficios del gobierno ni de la seguridad social ni de la atención médica, incluso los inmigrantes indocumentados pagan casi 100.000 millones de dólares en impuestos cada año, incluyendo más de 30.000 millones en impuestos federales de seguro social, a pesar de que, nuevamente, los inmigrantes indocumentados no se benefician de esos programas que están ayudando a financiar. Y, por cierto, las investigaciones han demostrado de manera consistente que los inmigrantes en Estados Unidos en realidad cometen menos delitos que los ciudadanos estadounidenses nacidos en el país. Eso no significa que los inmigrantes no cometan delitos, pero sí que los ciudadanos estadounidenses los cometen a una tasa más alta. Y aún así, Trump usa a los inmigrantes como chivos expiatorios e intenta asustar a la gente para que los tema, pese a la evidencia de que los inmigrantes cometen menos delitos. Así que la razón por la que quería repasar todos esos hechos es porque quería proporcionar un contexto importante sobre lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos con estas protestas en Los Ángeles y otras ciudades, estas protestas contra la represión brutal. Y esto demuestra la increíble hipocresía del gobierno de Estados Unidos, que constantemente condena a gobiernos extranjeros, como por ejemplo China, y afirma que supuestamente abusan de los manifestantes. No olviden que en 2019 y 2020 hubo disturbios grandes y violentos en Hong Kong que fueron fuertemente apoyados por el gobierno de Estados Unidos. Y estos manifestantes violentos en Hong Kong ondeaban banderas estadounidenses y llevaban pancartas que decían: Presidente Trump, hagamos a Hong Kong grande de nuevo. Pidieron a Trump que interviniera militarmente en Hong Kong, en China, para, según ellos, liberar Hong Kong. Y el gobierno de Estados Unidos apoyó firmemente estos disturbios violentos en Hong Kong. Y sin embargo, ahora Trump está reprimiendo violentamente las protestas en Estados Unidos y enviando al ejército y a la Guardia Nacional a California en contra de la voluntad del gobierno local electo en California para reprimir violentamente estas protestas que están ocurriendo. Y Trump está criticando a los manifestantes por ondear la bandera de México, Honduras o Guatemala, mientras que la primera administración de Trump aplaudía los disturbios violentos en Hong Kong y les daba apoyo material. El gobierno de Estados Unidos, a través de la National Endowment for Democracy, estaba financiando a algunos de los líderes de las protestas anti-China en Hong Kong. Una vez más, esto demuestra la extrema hipocresía imperial de Estados Unidos, que ha organizado golpes de Estado, revoluciones de colores, protestas violentas y disturbios en todo el mundo, especialmente en América Latina, y en lugares como Venezuela durante un intento de golpe en 2019, en Nicaragua en un intento de golpe respaldado por Estados Unidos en 2018, o en Bolivia en un golpe exitoso apoyado por Estados Unidos en 2019. Estados Unidos está constantemente desestabilizando estos países. Estados Unidos respaldó un golpe militar en Honduras en 2009, en el que oligarcas de derecha utilizaron al ejército para derrocar a un líder de izquierda elegido democráticamente. Y esto desestabilizó a Honduras y la convirtió en uno de los países más violentos del mundo, lo que provocó una ola masiva de inmigración desde Honduras hacia Estados Unidos. Y luego Trump utilizó a esos inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo como chivos expiatorios y los culpó, los responsabilizó de los problemas internos en Estados Unidos, sin mencionar el papel del gobierno estadounidense en la desestabilización de Honduras, en la desestabilización de Guatemala, en el fomento de la violencia en México. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos han admitido que prácticamente toda la violencia armada en México se comete con armas que fueron traficadas desde Estados Unidos. México no vende armas. Solo hay una tienda de armas en todo México, que es una tienda militar, y es casi imposible comprar armas allí.
Casi todas las armas en México provienen de corporaciones armamentísticas estadounidenses. Y el gobierno mexicano ha criticado durante mucho tiempo a la industria armamentística de Estados Unidos y ha exigido que el gobierno estadounidense investigue por qué tantos cárteles en México tienen equipo militar de grado militar proveniente de Estados Unidos. Este equipo militar no proviene de México, proviene del otro lado de la frontera, de Estados Unidos. Pero, una vez más, en lugar de abordar las causas profundas de estos problemas, Trump quiere culpar de manera simplista a los inmigrantes y decir que los inmigrantes son responsables de todos los problemas en Estados Unidos, no los oligarcas y las grandes corporaciones cuyos intereses Trump está sirviendo, siendo él mismo un multimillonario que tiene a 13 multimillonarios en su administración. Así que la razón por la que quise repasar todos esos hechos es porque quería proporcionar un contexto importante sobre lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos con estas protestas en Los Ángeles y otras ciudades. Ahora, debo ser claro, esto no es solo Donald Trump. Todo esto no comenzó con Donald Trump. Hubo deportaciones masivas bajo Barack Obama y Joe Biden. ICE ha seguido cometiendo estas atrocidades sin importar quién sea el presidente. Pero hay una diferencia en que Trump le ha dado a ICE total libertad y no solo ha permitido que se cometan estas atrocidades, sino que está alentando a las autoridades estadounidenses a llevar a cabo estas atrocidades, a usar la violencia y a brutalizar a inmigrantes y manifestantes. La crueldad es el objetivo. Y esto demuestra el verdadero rostro del imperio estadounidense. Lo que siempre sucede con todo imperio es que las tácticas represivas y violentas que utiliza en otros países, en las guerras que libra por todo el mundo, esas tácticas siempre terminan regresando a casa. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en Estados Unidos. La brutalidad cometida por el imperio estadounidense en el extranjero ha llegado a casa. Con eso voy a concluir. Soy Ben Norton. Soy el editor en jefe de Geopolitical Economy Report. Quiero agradecer a todos por acompañarme hoy. Por favor, denle like y suscríbanse. Por favor, compartan esto. Nos vemos la próxima vez.